Y bueno, entonces, el primer tema es apendicitis. Les voy a empezar a contar así. El primer tema es apendicitis. Este lo van a ver, ya lo vieron y lo van a seguir viendo durante toda su carrera. Generalmente es en pacientes jóvenes. ¿Qué quiere decir apendicitis? Inflamación del apéndice. Y puede ser diferentes causas. La más frecuente es que se te atore ahí un pedazo de caca. Se atora pedazo de caca o un fecalito, entre comillas, aparte de oxiguro, aparte de un tumor, aparte de, sí, alguna semilla, algún cuerpo extraño, una pila. Viejito ahí una vez se comió una pila. Causa taponea, empieza a secretar moco el apéndice tratando de sacar ese fecalito, empieza a aumentar la presión, como cualece, ¿no? Implosiona, ¿no? Se compriman las venas, empieza a causar necrosis y toda la fisiopatología del apendicitis. ¿Cuál es el signo patognomónico histológico de esta cosa? La infiltración de polimorfonucleares a la muscular. Punto. Lo puedes ver clínicamente con el pequeño dolor que empieza en epigastrio, si irradia mesogastrio y finaliza en fosa ilíaca, esa irradiación o ese dolor que va viajando y se establece ahí en fosa ilíaca derecha. Signos de McBurney, en el punto de McBurney, signo del psoas, signo de talón percusión, del obturador, todas estas cosas que ya conocen. Va al hospital y puedes observar la elevación de la temperatura por toda esta secreción de citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, 1, 6, 12, 10, bla, 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 leucotrienos, etcétera. Pues esa es una inflamación aguda. Está ocurriendo necrosis en el apéndice. Y lo primero que le van a hacer en hospitales públicos y así rápidos o de bajos recursos es una radiografía de tórax con borramiento de ahí, de esa zonita. Lo mejor y más bonito y más barato, ¿qué estudio es? Te mamaste, Rodrigo. Pensé que tenías banda ahí atrás dormido. Sanaya. Y dije, ay, güey, está ahí con sus papás, no sé. ¿Cuál es el método bueno, bonito y barato para la apendicitis radiológicamente? Ultrasonido. El ultrasonido que va a revelar, perdón, lo que es un engrosamiento y lo principal de la pared del apéndice. Aumento más de 0.4 centímetros o de 4 milímetros, ya te habla de ahí de que se está inflamando, que se está viendo un proceso, que hay mucho polimorfo en la muscular y se empieza a engrosar. Por ende, si engrosamos las dos paredes, el aumento del diámetro es significativo en el apéndice. Aparte, aparece con mucha edema por el proceso inflamatorio, etc. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Apendicectomía. Todo cuando vean tomía, es que le quitaron algo. Apendicectomía, tiroidectomía, bla, 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 bla. Entonces, entran, sacan el apéndice, santo remedio. Obviamente los manejos posoperatorios, que si antibiótico, que si bla, bla, bla. ¿Con qué se puede confundir esta? Una apendicitis, mujer en edad fértil, Embarazo ectópico. embarazo ectópico tubárico, principalmente en el principal sitio, por ende, tienen que hacerte una prueba de embarazo. Todos los pacientes mienten. Más vale prevenir que lamentar. Hay en cuestión legal. ¿Qué más? Hay un chorro. Crohn, intususcepción, ovario torcido, etcétera, etcétera, etcétera. Necrosis de tripa, etcétera. Cualquier cosa que te pueda dar un dolor ahí se puede confundir con una apendicitis. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta del tema de apendicitis? ¿Seguros? Lo voy contando más o menos así como un paciente para que vayan así de que, como todo el curso que vimos, con casitos clínicos. Pues a lo mejor no para la clase, pero para la vida, tal vez. Es el propósito de la materia. Bueno. Nexar así la parte teórica o básica con la parte clínica. Y son las patologías así como que más frecuentonas que van a ver en el hospital o en su vida o etcétera. Ustedes como médicos generales, si ven una apendicitis, ¿qué hacen? Mandarla con el cirujano.
refieres con cirujano. ¡Vámonos! Chinga su madre, al hospital. Siguiente caso. Bueno, no siguiente caso. Tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad causada por el micobacterio el micobacterio en tuberculosis, que es un bacilo arrosariado que se pinta o tiene la propiedad de ser un bacilo ácido alcohol resistente, por eso se llama BAR, y lo podemos teñir con una tinción llamada Ciel-Nielsen, que da fondo azul o celeste, y se ven rositas o rojos, bien bonitos, mucho aumento. También una tinción de Quinjón, también una tinción de auramina rodamina, que es de oro, se ven así, que dorados, fondo verde, ahí luego lo buscan. Entonces, este es un bacilito que se va a pasar por, ¿cómo se llaman? No por esputo, no por flush, sino más que nada cuando escupen los pacientes. Aerosoles. Pero es más que nada cuando escupen los pacientes, se quedan en el suelo, por toda esa baba o flema, lo que quieran, se quedan en el suelo, se secan y después se empieza a deshacer ese pollo ahí que estuvo todo seco y se empieza a espolvorear y a levantar, y esos pequeños fragmentos secos es donde inhala y se infecta uno. Por ende, esas infecciones son más en casas donde hay hacinamiento o promiscuidad, que se le llama así cuando hay un chorro de personas viviendo en una misma casa o en un lugar muy pequeño que no está adaptado, sin ventilación. Y ojo, esas madres se mueren con el sol. Por eso los pacientes cuando viven así ventilen bien y abran las ventanas, porque esos bacilitos se mueren con el sol, con la radiación ultravioleta. Por ende, si tenemos hacinamiento, oscuridad y mala ventilación, casi una cueva, nos vamos a infectar si tenemos un paciente con eso. Ahora, entre los pulmones llegan los macrofagitos, se los comen, pero tienen la imposibilidad de poder degradarlos. Ahí se almacenan y a cabo de empieza a hacer una reacción, entra la tuberculosis primaria, está con un cuadro medio gripal X, que la gran mayoría que va, si no es que ya la tienen por ser México, país endémico, van a ir al hospital y si les da un cuadrito de gripita, ya tienen TB. Ahora, ¿qué pasa cuando hay o mucha ingesta, no ingesta, sino inhalación o incorporación o una reinfección o una, ¿cómo se llama la otra? ¿Reinfección o qué? ¿Reactivación? Una reinfección por inhalar mucho bacilo o una reactivación por inmunosupresión del paciente, que generalmente causa que el bacilo otra vez se reactive, el sistema inmune está bajo, aprovecha como un tipo oportunista y empieza la secundaria. Con las bolas en los ápices, ojo, bolas en los ápices o abscesos, por así decirlo, cavernas. No abscesos, cavernas, porque son las zonas más aireadas del pulmón. Esto no sé si los pregunten, pero son las zonas más aireadas del pulmón, por eso están en los ápices. También tenemos otras cositas que ya saben, que el complejo de Gone, que el foco de Gone, que el complejo de Ranke, que el complejo de Simmons, que bla, bla, bla. ¿Qué pasa cuando esos pequeños bacilos se filtran hacia la circulación linfática o hematógena? Se dispersan, principalmente hematógena, se van al corazón y lo bombean hacia todos lados, ocasionando pequeñas, entre comillas, metástasis de bacilos que van a dar una tuberculosis miliar o terciaria. Sitios donde quieran, cerebro, en el huevo, en la espina dorsal, donde quieran. Salpinge, ya vieron en su laboratorio la salpingitis tuberculosa, donde quieran, hueso, etc. Entonces, ¿hay tratamiento? Sí. El tratamiento es médico por parte de medicina interna. Ojo, aquí no interviene cirugía. Chingada su madre, cirugía. Medicina interna con un esquema que se llama DOTVAL, que son 2 meses, que contiene 4 medicamentos. ¿Cuáles son?
¿Alguien se lo sabe? Rifampicina, isoniazida, piramizamida y etambutol. Son 4 medicamentos. Después de esos 2 meses de fase intensa, le quitan 2 medicamentos, también llamado comercialmente Dotval S. La S es, yo lo imagino sin los otros 2 medicamentos. Rifampicina, isoniazida. Y son 4 meses, o sea, son 2 de intenso y 4 de mantenimiento, 6 meses en total para que se quite la enfermedad en sí. Luego tiene que, obviamente, como son controles epidemiológicos o muy delicados en cuanto a salud pública, estas enfermedades, uno de los sistemas que han optado México mágico es, y bien, porque los pacientes no son de fiar. Es venga diario a tomarse su pastillita al centro de salud y ahí están yendo los pacientes, yendo y viniendo. Cosa que está bien y está mal, porque a veces los pacientes dicen, ya estoy hasta la madre y dejan de ir y se interrumpe el tratamiento. Perdón, que los tengan bien vigilados. Está bien. Si tú les confías el medicamento por parte en la casa, no sabes si se lo va a tomar. Entonces ahí tiene sus pros, sus contras, etc. Hasta han sido tan intensos en esas enfermedades que cuando no van, tienes que ir a buscarlo. El servicio social, si les toca a uno, es una joda. Ay, perdón. Entonces, métodos diagnósticos, lo puedes ver con una simple radiografía, las cavernas, las bolas, los complejos, calcificado, que la bolita, que el nódulo, el ganglio, lo que quieran. En el TAC también, obviamente. ¿Y cómo se llama la prueba en la piel? El PPD, la tuberculina. Una intradermoreacción con tuberculina, o el PPD, que te va a indicar si ya tuviste primoinfección o si estás inmunocomprometido, con primoinfección, segunda infección, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mide en milímetros. ¿Dudas con este tema? Es lo importante, nada más. ¿Todo bien? Lo de los ápices del pulmón. ¿Seguros? Espere. ¿Lo de los ápices del pulmón es en la secundaria o es en la medular? En la secundaria, en la infección activa, porque empieza a formar cavernas, principalmente en los ápices, zonas aisladas. Okay. Gracias. El SIDRAL, el SIDA. Siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y este es causado por un virus que se llama VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Hay de 2 tipos, tipo 1, tipo 2. ¿Cuál es el que causa la enfermedad en el mundo y cuál es el que causa la enfermedad en África? El 1 es en el mundo y el 2 es en África. Correcto. Muchos dicen, ahí les va, y para que se desmienten, creo que ya les conté, muchos dicen de que no, sí, es que el laboratorio, no. O como el COVID, ¿no? De que, sí, en el laboratorio, que andan viendo ese pedo. 2, muchos dicen de que no, es que un enfermo se cogió un chango. No. Hay una especie que se llama troglodites troglodites, o sea, troglodites con subespecie en troglodites, lo pueden buscar, que esa especie tiene el virus normalmente en la sangre. Hay una tribu en el centro de África que se comen esos changos crudos. Entonces, empezó ahí por una translocación cuando un vato, un aborigen, se come el chango, tiene aftas, tiene lesiones y se pasó al humano. Y empezó el cagadero, como por los 70s por allá. Entonces, este virus en su estructura tiene cosas muy importantes. 24, 120 y 41. Siempre lo han visto eso desde microbiología, inmuno, pato, infecto, lo van a ver, medicina interna, bla, 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 bla. 24, 120 y 41. ¿Cuál es la que se detecta principalmente en los estudios de laboratorio de ELISA? 4. ¿Cuál es la de 24. acople? A 120. ¿Y la de internalización? O la que lleva el 120, vaya. El 41 es como un bracito
y está agarrando el 120. ¿Nunca lo han visto? Ahí lo revisan en estructura. X. El punto es que la 120 y la 24, ahí las más importantes. 41. Que si la 30 y tantos, que sí. Olvídenlas. 41, 120 y 24. La 24 se detecta en laboratorio. 120 principalmente para poder internalizarse. ¿A qué células? A las inmunes y del sistema retículo endotelial. Macrófagos, linfocitos, T, CD4 y algunas de Langerhans, estas de la piel, las dendríticas. X por varios sistemas. El punto es que internalizan a la CD4 principalmente, a las cooperadoras, por así decirlo, y van a causar primero una reacción inflamatoria, después viene la etapa de inmunosupresión donde se van muriendo las células, el ganglio empieza a involucionar. ¿Y cuál es el nivel de CD4 corte para llamarle SIDA? Menor a 200. Menor a 200. Una vez que pasa 200, ya es SIDA. Si es 201, no es SIDA. O el diabético. Si empieza a tener enfermedades por bichos oportunistas, perdón. Cándidas muy avanzadas. Pseudomonas, no, ¿cómo se llama esta madre? Lo de los pulmones. Se me fue. Hiroeshi, Cryptosporidium parvum, diarreas. Son las principales. Si a ti te hablan de pulmón, Hiroeshi. Si a ti te hablan de diarrea, Cryptosporidium. Pueden ocasionar inmunosupresión, causando, por ejemplo, sobreinfección con otro tipo de virus que el linfotrópico de células T, causando linfomas, que sí, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sidobudina, antirretrovirales en sí, y es tratamiento nada más de, ¿cómo se dice? De control, no es curativo. No hay vacuna actualmente, como ya saben todos, y es todo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Sí, doctor, está muy bien. Ay, yo to pendejo, ahí le di clic a la siguiente. Sí, siguiente. Chinetes. Siguiente. Si me preguntan algo de 41, si me preguntan algo acerca del 41, ¿qué me van a decir? ¿Que es el brazo que agarra el G120? ¿GP120 o cómo me lo preguntan? Rayos, creo que estoy teniendo problemas. A ver, mande, ¿cómo? Que cómo me preguntarían por el 41. O sea, el 120 sé cómo me lo pueden preguntar, el P24 también, pero el 41... Se me salió, ¿verdad? El 41 de que cuál es la glucoproteína que sostiene a la proteína de acople. Sí. No es muy frecuente que se la pregunten. Las más frecuentes son 120 y 24, que son las importantonas. A ver, ¿qué dice aquí? Modo galería grande. Doctor, preguntan los correceptores. No, todas esas del cisteína y esas cosas. No, lo del CCR5 y el 4. O sea, es que viene en el patote. Cistina por cistina receptor 4. Sí, es de los cistina. Okay. No, hombre, no, está bien clavado. Ok, gracias. No. Siguiente, Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune ¿de cuál tipo? 1, 2, 3 o 4. Fácil. 2, que lo puedes ver también con 4, pero principalmente 2. ¿Por qué? Porque hay producción de anticuerpos, antitiroglobulina, antiperoxidasa y antirreceptor del TSH. Ahora, X, hay anticuerpos que no van a accionar la tiroides,
Si fueran y accionaran la tiroides, ¿qué enfermedad estaríamos viendo? Grace. Un Graves. Pero al contrario de esa, no la activa, la destruye. Hay complejos autoinmunes, llega el anticuerpo, se pega lo que es el antígeno, que puede ser una de estas 3 cosas que les acabo de decir, lo reconoce el complemento y empieza a atacar. Empieza también a hacerse la reacción inflamatoria de tipo crónica, mediada por linfocitos T, CD8, CD4, etc. Entonces, hay primeramente destrucción de la glándula tiroides por un proceso inflamatorio. Por ende, se van a liberar todas las hormonas que estén ahí y va a causar una tirotoxicosis, llamada hashitoxicosis, o sea, no se la pelaron en el nombre. El paciente va a empezar a tener síntomas de hipertiroidismo, que no falta mencionarlos, que si todo nervioso, que los ojotes, que si empieza a bajar de peso, que si todo taquicardias, etc. Ansiedad. Después, sigue la inflamación de la glándula tiroides, empiezan a agotarse las reservas, pero ya no produce el paciente lo que es hormonas tiroideas, porque empiezan a haber bajas en las células estas. Y empieza a hacer una meseta. Y el paciente es eutiroideo, o sea, normal, eutiroideo. Y luego empieza a caer y empiezan a hacer síntomas de hipotiroidismo. Y ya se establece. Obviamente hay otras variantes, que si el paciente está normal y luego pum, cae a hipotiroidismo, en vez de hacer esa curvita, también puede pasar. Y con lentitud, bradipsiquio, pensamiento lento, tiene mucho frío, a pesar de que estamos a 40 grados en Monterrey, sudando, Dios mío. Como les dije, la de dime abuelita, ¿por qué? Sí les dije aquí eso, ¿no? La de cri-cri. Huevo, mucho cri-cri. Que está la abuelita depresiva, llorando enfrente de lo que es el fuego porque tiene frío, etc. Aguas con los viejitos, ¿eh? Pueden tener hipotiroidismo y no depresión senil. Entonces, se agotan. Por ende, en todas esas fases solamente es de aplicar la lógica de fisiología para poder detectar en examen de laboratorio las variantes tanto en la TSH como en la T3, T4, en las hormonas tiroideas. Pero entonces, si yo lo agarro normal, T3, T4, TSH va a estar normal. Si lo agarro en periodo hipertiroideo, va a tener las hormonas tiroideas elevadas y la TSH, ¿cómo va a estar? Disminuida. Disminuida. Empieza a causar hipotiroidismo. ¿Y cómo va a estar la T4 y T3? Estas disminuidas. ¿Y la TSH? Incrementada, porque va a estar la hipófisis. Abajo produce, pero abajo va a estar muerta, por así decirlo. Y aguas, porque la TSH, cuando hay incrementos de TSH, tiene un efecto bociógeno, empieza a agrandarse el tejido tiroideo. Entonces empiezan a notar bola, con inflamación, una bolota y todos lentos con hipotiroidismo. La causa ahí frecuente de hipotiroidismo en zonas que sí tienen yodo y hay otras razones por las cuales no tienen yodo y causa hipotiroidismo. Esta vez no es el caso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Le quitan la tiroides, le dan inmunomoduladores y ¿qué más? La levotiroxina. La levotiroxina. Si le quitas la tiroides y no tienes hormonas, pues le das la levotiroxina y antiinflamatorio y se acabó. Es como en el carcinoma papilar de tiroides. Quitas el cáncer, quitas toda la tiroides, vámonos, y le das levotiroxina. ¿Dudas con Hashimoto? Esta también se llama tiroiditis linfocítica con centros germinales. Y como el nombre solito te lo dice, es tiroides con inflamación, con nódulos linfoides, con centro germinal. Como los ganglios linfáticos, que hay pelotas, así, pero en medio de la tiroides. Si vieron en su corte de tiroiditis de Hashimoto en el laboratorio que había bolas de linfocitos por toda la tiroides, ¿o no? Eso es lo característico. Si ustedes ven una tiroides con bolas, con centros germinales, es Hashimoto. ¿Y ya? ¿Dudas? Doctor, ¿el diagnóstico es por biopsia? ¿O toman en cuenta el laboratorio?
Es que tú por laboratorio, tú puedes confundirla con una tiroiditis de Riddle, una tiroiditis de Kervine, una tiroiditis o un bocio, etc. Entonces, la biopsia en sí, nosotros vamos a ver los centros germinales en bolas. Y yo ahí sí, yo le digo al clínico, güey, es un Hashimoto. No, pero es que, güey, estoy viendo inflamación con centros germinales. ¿Qué otra cosa tiene inflamación y centros germinales en tiroides? No, pues nada, es Hashimoto. Entonces la biopsia es diagnóstica en esta enfermedad. ¿Sí? Ok, gracias. No, hombre, ¿de qué? Siguiente tema, la diabetes. La diabetes mellitus, principalmente de tipo 2. De tipo 2. Es multifactorial. Es llamada también en el pueblo la diabetes de los adultos, la diabetes no insulino dependiente. ¿Por qué? La diabetes 1, la insulino dependiente es por alteración o que se murieron las células beta del páncreas, por eso no secreta la insulina y por eso tienen que administrársela. La tipo 2 es por resistencia a la insulina. ¿Por parte de quién? De los receptores periféricos que encontramos en el tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que por picos de insulina durante toda la vida, esos pequeños receptores en el tejido se hicieron feos. Un estímulo nocivo crónico hace como en la metaplasia de transformación de un epitelio maduro a otro, igual los receptores se transformaron. Por ende, cuando llega la insulina, no se acopla bien y vuela. Por ende, lo que es el transportador de glucosa no se abre. Normalmente entra, abre la llave y ya puede pasar la glucosa. ¿Se acuerdan de fisio? Excelente. Si hay becarios de fisio aquí, ¿no? ¿O no? Eso. Bueno, a grosso modo, digo, no soy un maestro en fisio, ni mucho menos, pero voy bien, ¿no? No soy endocrin. Entonces, al alterarse la conformación de eso, no entra, no embona y se va la insulina. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener picos de insulina o hiperinsulinemia con elevación de la glucosa. ¿Por qué? Porque no está siendo absorbida por el cuerpo. Entonces, varios síntomas, signos y cambios morfológicos en el cuerpo son dos: macrovasculares y microvasculares, y se tienen que enfocar más en los microvasculares. Los macrovasculares son efectos trombóticos, es un infarto del corazón, es un evento cerebrovascular, es lo que quieran, es infarto en las patas principalmente, son trombos. Viaja al corazón, viaja al cerebro, viaja a las patas, menor calibre. Pero los microvasculares comprenden todos los órganos muy delicados que tienen una microvasculatura principalmente capilar. Ojo, retinopatía diabética. Riñón, nefropatía diabética. ¿Y cuál más? Nervio, neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque tiene la vasa nervorum, toda esa red de capilares que va alrededor de los nervios. Entonces, explica todo. ¿Qué pasa en el vaso? Empieza a haber una hiperplasia endotelial vascular. O sea, el endotelio del vaso empieza a crecer, haciendo que el calibre del vaso empiece a disminuir. También llamada endarteritis obliterante diabética. Si este cuadro es la luz del capilar, lo que es el endotelio se va engrosando y disminuye el calibre. Por ende, hay falta de circulación y empieza a haber hipoxia. ¿A qué? Al nervio, ocasionando neuropatía periférica, o esa de siento hormigón en las patas o no siento las patas y ya tienes un ulcerón así bien loco, aparte de los problemas de coagulación que da la diabetes, pedos en los factores. 2. Ojo con retinopatía diabética. La catarata, ojo, y se les van a preguntar, la catarata es producida por el acúmulo de sorbitol gracias a la vía de los polioles. Les van a preguntar la vía de los polioles y que quién sabe qué es sorbitol, catarata. Esas tres palabras son importantes. Polioles, sorbitol, catarata. En Pato creo que les preguntaron
la vía, ¿cómo? Vía avanzada de la glucolización, ¿no? Simón, una cosa así. Sí, era esa. La que preguntaba. La de la vía avanzada de la glucolización. Esta vez les van a preguntar sobre la vía de los polioles. Les encanta en IBC preguntar esa cosa y ya van tres exámenes finales que les preguntan consecutivamente. Les doy el dato, no se enteraban por aquí. Entonces, ¿Poli qué? polioles. ¿Eh? Poli de policía, oles. Gracias. Polioles. Y, a donde nos cruje Chencha, la nefropatía diabética. Al haber esa endotelitis obliterante o hiperplasia endotelial vascular en el riñón, va a provocar varios problemas filtratorios, va a ocasionar daño endotelial, va a ocasionar acúmulo de material hialino y empiezan a formarse bolas. Esas bolas, ojo, se llaman nódulos de Kimmel-Still-Wilson y son patognomónicas en el riñón de un paciente diabético y sirve para medir qué tanto daño renal tiene el paciente diabético. Y puedes estadiarlo así, ¿no? Pues es un nivel 1, 2, 3, 4 y ya vas viendo si ocupa diálisis peritoneal, control de sodio, control de bla, 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 diálisis peritoneal o hemodiálisis y trasplante renal. Entonces, obviamente con todas sus consecuencias, que empieza a filtrar glucosa, que glucosuria, que empieza a filtrar proteínas, proteinuria. Y aquí les pregunto un nivel. ¿Qué nivel, a partir de qué nivel en la sangre de glucosa empieza a filtrar el riñón glucosa? Arriba de 180. Arriba de 180. Y cuando empieza a hacer eso, la glucosa es fuertemente osmótica. Por ende, si yo saco glucosa, ¿con quién va a ir acompañada? Con Con agua. agua. Y se nos puede deshidratar el paciente. Por ende, tenemos poliuria y polidipsia. Tiene un chingo de sed porque se está deshidratando. Tiene el azúcar con ganas. Se inhiben los centros de acá del tálamo, del hambre, lo que quieras, y causa ¿cómo se llama esta madre? Polifagia. Empiezan a comer, a tomar, a orinar, la tríada clásica, las 3P, poliuria, polidipsia, polifagia, y casi es diagnóstico de diabetes. Hay otros métodos, la glucosa en ayuno arriba de ¿qué? 200. De 200. Glucosa en ayunas arriba de ¿qué? 126. 126, gracias. Glucosa después de tragarme un pastel arriba de ¿qué? Ahí sí es 200. 200. Cualquier glucosa en cualquier tiempo arriba de 200, aunque te saque el vato. No, es que acabo de comerme un pastel entero de la Katy o del H-E-B o de donde quieran. No tiene que sobrepasar los 200. Si sobrepasa ya es de, eres diabólico. Ahora, 126. Y si sale arriba de 126, ¿qué haces? ¿Le haces otra prueba? Exacto. No confías en el laboratorio, dices, ay, puede haber algún error y vuelves a repetir la prueba. Ya necesitas 2. ¡Pum! Te lo confirman. Hay otra prueba que es la prueba de tolerancia a la glucosa, que es un vasito con glucosa, no me acuerdo, es un vasito creo que de 75 gramos. ¿Alguien se acuerda? 75 gramos de glucosa. Sí, son 75. Diluidos en agua, que sabe horrible, dicen las pacientes embarazadas. Es la prueba que se utiliza en las embarazadas cuando van a sus visitas pregestacionales. Que sabe horrible, peor que una coca. O sea, la coca sabe rica, pero que está muy azucarada y es una cosita bien chiquita. Entonces, ahí están tomando y midiendo, ¿no? Pues que van tanto, en 2 horas, en Igual no tiene que sobrepasar los límites. Otra, método por el cual el paciente no te puede engañar y mide la glucosa a través de cierto tiempo. ¿Qué prueba es y cuánto tiempo es? ¿Y por qué? La insulina glucosilada creo que es cada 3 meses. Hemoglobina glucosilada, con exactitud, ¿cuántos días?
120, bien. ¿Por qué? ¿Quién vive 120 días? Por la vida del eritrocito. La vida del eritrocito. Entonces, es una prueba donde tú puedes decirle al paciente, ¿sabes qué? Viene el control de cada 6 meses, de cada mes, yo no sé. Y tú le pides una glucosa en ayunas y una hemoglobina glucosilada. La hemoglobina, la glucosa en ayunas te aparece en 90. Uf, perfecto, tan mejor que yo. Pero la glucosilada te aparece en 15. ¿Qué significa? Hizo trampa el vato. Que nomás se cuidó el día antes de ir. Correcto. Hizo trampa, estuvo en ayuna un día, se cuidó un día o 2 días y lo hacen muy seguido los pacientes. Así que no olviden esta prueba llamada hemoglobina glucosilada. ¿De qué se mueren los pacientes? De insuficiencia renal. De infarto. De la razón por la cual se mueren los pacientes es un infarto. Sí, cuando te diagnostican diabetes, empiezas una insuficiencia renal. Obviamente, todo, o sea, de poquito en poquito, pero va avanzando poco a poco y hay que controlarla. ¿Que te causa varias complicaciones? Sí, pero los pacientes principalmente se mueren por infarto agudo del miocardio. De hecho, si te diagnostican diabetes, se dice que ¿cuántas veces tienes de sufrir un infarto? ¿Alguien? Si tú estás normal ahorita y sufres un infarto normal, X. Bueno, no normal por aterosclerosis y esas madres. Tienes 20 veces más probabilidad de sufrir otro infarto. Si a mí me da diabetes, tengo la misma posibilidad de morir de un infarto que a un vato que ya le dio infarto. ¿Sí? Si a mí ya me dio un infarto y soy diabético, tengo 40 veces más probabilidad de sufrir un infarto. Entonces, estos pacientes se mueren de infartos por problemas en la coagulación. Tristemente. Pero bueno, por eso hay que cuidarse. Coman verduras. Las palomitas son verduras. Etcétera. Melanoma. Bueno, ¿dudas con diabetes? Ah, se me olvidó decirles algo. Antes de la pérdida de peso. Por eso ya es un fracaso en estas madres. ¿Cuál es la complicación aguda del paciente diabético tipo 1? Cetocidosis. Pero la más así más frecuente y aguda. Hipoglicemia. Hipoglucemia. ¿Y la complicación está grave del paciente tipo 1? Ya, cetoacidosis. Cetoacidosis. Vamos a pasar al tipo 2. Igual. O sea, la aguda esta complicación. Es la misma, ¿no? La misma hipoglucemia. Y ya la complicación está más severa. El coma hiperosmolar. Coma hiperosmolar. Y aquí el paciente tiene elevadas concentraciones de glucosa, sin cuerpos cetónicos, está muy deshidratado, está hiperosmolar y el tratamiento es hidraten al paciente. Esquema de líquidos, hidrátalo. En cambio, el cetoacidótico, como su nombre lo dice, vas a encontrar el pH bajo, está acidótico, acidosis metabólica, y va a haber cuerpos cetónicos circulando en la sangre, volando en la sangre. La bajada de peso. Los pacientes de tipo 1 bajan de peso, no tienen insulina, no pueden agarrar los nutrientes. Los tipo 2 primero suben, hay una resistencia a la insulina, hay un síndrome, ¿cómo se llama este? Metabólico, que hipercolesterol, que si la hipertensión, que si resistencia a la insulina, que lo pueden ver con acantosis nígricas, y luego ya pasa a diabetes. Va progresando, están gorditos, va progresando y llega a tal punto que las células beta o
los receptores ya no funcionan en sí, ocurre un colapso y le pasa igual que al paciente tipo 1 y empiezan a requerir insulina inyectada y empiezan a bajar de peso. Ahora, esto está muy clavado, pero hay que cubrir todos los espacios. ¿Cuál es la complicación de la metformina? Porque hay medicamentos. Primero es metformina, que ayuda a lo que es la resistencia a la insulina. La glibenclamida, que es cuando ya no funciona uno, brincan a la glibenclamida, que es la chiquita. Ese es un hipoglucemiante oral. Y luego ya cosas más avanzadas, que si rosiglitazona, que si ascarbosa ya no se utiliza porque te causa muchos pedos, literalmente. Y la insulina. Y muchos pacientes van a decir, no, es que la insulina te deja ciego. No. Por tu mal tratamiento previo, te causaste una retinopatía diabética, te causaste mucho sorbitol, catarata y te dejó ciego. Ya cuando te están inyectando la insulina es porque traes todas esas complicaciones y no causa el medicamento. Ahora, hay una problema con la metformina. Te causa acidosis tubular que te puede ocasionar acidosis metabólica. Si tienes un paciente con acidosis o problemas en el riñón, no le des metformina. Te vas a insulina. Porque es un nefroprotector. Recuerda que la metformina tiene que metabolizarse y uno de esos pasos es la filtración renal y se puede ir fregando el riñón. Ahí sí. ¿Dudas? Ninguna. Siguiente. Melanoma. El cáncer más feo. Bueno, no, porque es el carcinoma de Merkel. Pero de los tres que vieron en pato, epidermoide, vasocelular, el melanoma es el más feo. Es el del lunar, el negro. Cuando vean negro, un lunar negro irregular, el ABCDE, que ya se lo saben, que área, bordes, bla, 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 color, diámetro, evolución. Está feo. Puede ser elevado, puede ser plano, puede ser ulcerado, puede ser donde sea. En las palmas, en las plantas, en la piel, en las piernas, en donde quiera. De dos formas, superficial o vertical. Ya saben que el vertical, o sea, los que crecen para abajo, son los de peor pronóstico y más fácil que llegue a lo que es las vías linfáticas y causen metástasis. Los más bonitos son los de extensión superficial porque no penetran tanto. Ahora, ¿dónde ocurren este tipo de cangrejos? Si ustedes ven, y esto es muy característico, mujer de 40 años, más o menos, con un lunar en las patas, y quiero decir, en la parte interna del muslo, no es normal, y tienen que ir a referir al dermatólogo. Mujer, principalmente, lunar en las piernas, parte interna del muslo, ojo con los melanomas. De ahí en fuera hay muchas cosas. Se van por vía linfática, por ende la metástasis, la primera metástasis va a ir a dar a ganglios linfáticos, muchos gangliones así y negros de las células de estas melanocíticas. Ahora, es muy maligno. ¿A dónde dan metástasis después de los ganglios? Cerebro, hígado. Cerebro, hígado, pulmón. Por vía sanguínea, vámonos. Ahora, cuando lo encontramos en las palmas o en las plantas se llama acral. Melanoma acral y es superficial lentiginoso, o sea, de plano. El melanoma acral lentiginoso en las patas, ahora sí, y en las uñas de los pies es el melanoma más común en México. Ojo, en México. El de Estados Unidos es el nodular y todas esas cosas. En México es el acral lentiginoso. Por ende, no se descuiden en explorar a sus pacientes las patas. ¿Qué más? Este se desarrolla, ya saben, por mutaciones de las células basales, de los melanocitos, ahí por las ultravioleta, la luz ultravioleta, los rayos ultravioleta, o los beta, o los B. ¿Cuál es la vía genética más importante en este tipo de patología? Y se les van a preguntar. Por los genes. BRAF. BRAF es muy importante. BRAF melanoma. Y es tan importante que se han
hecho tratamientos específicos por todas estas vías moleculares que son carísimos, que han hecho el melanoma curable. Y me refiero a caros de... ¿Cuánto leí? No les quiero mentir, pero eran como 125,000 o 175,000 por ampolleta y eran 2 ampolletas al día por 3 meses, una madre así. Mucho dinero. Todos haciendo cuentas, ¿no? Los pinches números. No sé. Búsquenlo. Es un anticuerpo monoclonal que va dirigido. Bueno, búsquenlo después del examen y cuando tengan tiempo. Va dirigido contra ahí y cuesta muy caro. Por ende, las aseguradoras no lo quieren pagar. Y 2, tienes que ser muy rico para pagar esa cosa. Pero te cura hasta las metástasis. ¿Dudas? ¿Seguros? Bueno, una pregunta nada más. Échala. De las 4 variantes, entonces nada más, la más común que van a preguntar es la lentiginosa y la nodular. La nodular principalmente, y si te preguntan en México, palabras clave en las palmas o en las plantas o en las uñas, acral lentiginoso. ¿Sí? Ok. Excelente. Lesiones en cervix. Las lesiones en cervix es una gama muy amplia de lesiones en una clasificación que vámonos a la de ahorita. No les voy a mencionar que el NIC, no les voy a mencionar que las displasias. Se dividen en 2. De bajo grado, lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado o LIEG y las de alto grado o LIEG-X. ¿En qué comprenden? En tanto el pronóstico tratamiento, las de bajo grado que comprenden NIC1 o displasia leve, que son sinónimos, o bajo grado, se tratan igual. ¿Cómo se tratan? Yo lo detecto en una citología y ¿qué le digo a la paciente? Si tiene una de bajo grado. ¿Vacunación? No. Le digo, la veo en 6 meses. Ahorita voy a la vacunación. Si yo detecto una de bajo grado, yo sé que el 96% de esas lesiones, 94, 95 por allá, van a involucionar. Van a ser autolimitadas. Se van a curar. Entonces le digo, vénganse en 6 meses. En vez de un año, le dices 6 meses. Y haces otro. Te sigue saliendo bajo grado. ¿Ahora qué haces? ¿Otros 6 meses? Excelente. Y en 6 meses te sale bajo grado. ¿Qué haces? ¿Otra vez? Otra vez. Y así te la llevas. ¿Por qué? Porque sí, en 6 meses tienes otro 96% que involucione. Y en otros 6 meses otro 96%. Entonces lo más probable es que se le quite. Pero cierto, 5, 4% pueden evolucionar a de alto grado. Es rarillo. O sea, son porcentajes bajos. Cuando ya tenemos una de alto grado, el cervix se ve más blanquecino. Por eso son lesiones acetoblancas que con ácido acético, aceto blancas, el ginecólogo pinta y puede revelar esa lesión en el cervix que va directamente a tomar biopsia y mandar la patología. Entonces, bajo grado la envías 6 meses. Alto grado le envías con gine para que te saque una biopsia y yo otra vez confirmártela, pero ahora sí por tejido. Y poder decir, ¿sabes qué? Si es de alto grado, ¿sabes qué es un carcinoma in situ? O ¿sabes qué es un invasor? Y dependiendo de cada una va a ser, ¿sabes qué es un in situ? Sácale el cono cervical. O sea, quítale todo el cervix. Y ya con el cono, ¿sabes qué es un invasor, microinvasor, un in situ? O es una de alto grado, ni es un in situ, o es una moderada, etc. ¿Cómo prevenirlas? Con la vacunación. Está la bivalente, que es la de Secretaría de Salud, 16 y 18. Está la tetravalente, 6, 11, 16 y 18. Y está la nonavalente. La mejor, la nonavalente. La más en Estados Unidos. Aquí en México, la mejor, la de 4. Entonces,
¿Por qué? Porque hay dos tipos de virus, los de alto grado y los de bajo grado. Los de bajo grado te causan lo que son los condilomas, los de alto, cáncer. ¿Cuál es la diferencia molecular en cada una? Y unos van a afectar el RB y otros van a causar mutación o inactivación en RB y el P53. ¿Cuál es el que causa inactivación del RB? ¿Los de alto o de bajo? De bajo grado. De bajo grado, al cual nada más va a causar proliferación celular, haciendo un condiloma. Pero si a esa proliferación celular yo le agrego la inactivación o la mutación del P53, que transforma de benignas a malignas las células, ahora sí se hace el cangrejo, el cáncer. Por ende, ese cáncer de cervix suele estar en cervix y se va para arriba, se va para abajo, adelante, atrás, a un lado y al otro. Está en medio del hueco pélvico, por así decirlo, y agarra expansivamente para todos lados. Se va para vagina, se va para pared uterina, se va para adelante, para recto, o sea, para vejiga, para recto y para ligamentos y para ureteros. ¿Cuál es la causa de muerte de las pacientes con cáncer de cervix? Insuficiencia ¿Insuficiencia en qué? renal. Renal, ¿por qué? No sé si por la continuidad. ¿La metástasis? El cangrejo se fue hacia los lados y hacia arriba y atrapó los ureteros y los comprime, haciendo hidronefrosis, o sea que no baje la orina, e insuficiencia renal. Esa es la causa de muerte de los pacientes con cáncer de cervix. Insuficiencia renal. Se las van a preguntar. Ahora, ya saben que se mide por TNM, que le quitas toda la matraca, todo lo que es la estadificadora de cervix, ganglios, etcétera. Y radioterapia, braquiterapia, dependiendo del estadio en que lo encuentres, es el tratamiento y pronóstico de la paciente. ¿Dudas? ¿Seguros? Digo, como quiera se vio a su debido tiempo y es un apoyo o una guía. Recuerden estudiar, no nada más es que eso no lo dijo el doctor. Espérenme, o sea, estoy tratando de hablar de 15 temas en un ratito. Cáncer de cervix, lesiones. Endometriosis. Hay 3 teorías. La más aceptada es la de la regurgitación e implantes, que quiere decir mujeres que menstruen en gran cantidad, principalmente. Hay una evacuación, una menstruación retrógrada, o sea, en vez de por abajo, por el orificio cervical, aparte, se va por arriba, por las trompas. Y esa trompilla, la trompeta, tiene salida libre a la cavidad peritoneal. Por ende, la endometriosis, principal lugar, en el ovario. Ahí luego, donde caiga. ¿Y qué es endometriosis? Glándulas y estromas endometriales. Fuera de la cavidad uterina. Porque si fuera dentro de la cavidad uterina, pero penetrando la muscular, ¿cómo se le llama eso? ¿Miomas? No. El mioma es de músculo liso, es un tumor. Adenomiosis. Adeno de glándulas, miosis de músculo, pero es infiltración. Adenomiosis es cuando está el endometrio arriba y empieza a meterse a través de la muscular. Endometriosis es la salida fuera de la cavidad uterina del tejido endometrial. Aguántenme 5 minutillos. Espérenme tantillo.
Salomón. Rodrigo. ¿Qué ha habido? ¿Qué te digo? ¿Hay salud? Ah, qué bueno. ¿Ya listo para estar de vacas? ¿O todavía no? Mentalmente sí. Por dos, no quiero estudiar, pero sí se hace. Vamos a la farmaviolación. Ojalá no se Ay. pongan gachos con nosotros. No, ya sé enojarlo. Ahí está, una disculpa. Entonces, ¿qué causa esto? Implantes en... a la verga, un bagre ahí atrás. Implantes de glándulas y estromas y estroma, perdón, en toda la cavidad peritoneal, en el ovario, en el saco de Douglas, en el intestino, afuera de la serosa, en el en el útero, etcétera. Donde haya tocado esa menstruación retrógrada, al revés, se siembra cual planta. Entonces, si decimos que en el día cero ocurre una retracción de las espirales por efecto antihormonal, con necrosis del endometrio, dolor y sangrado, lo mismo va a ocurrir, pero en otras partes. ¿Qué quiere decir? Que si en el intestino, en las tripas, en lo que es el saco de Douglas, en el ovario, en el pulmón, en el hígado, en el cerebro hay casos de endometriosis. No, les estoy diciendo la verdad, hay casos, case reports, búsquenos de endometriosis por trombos en el cerebro, donde cada mes le daban convulsiones a una chavita, hasta que encontraron un foco de endometriosis en el cerebro. Entonces, donde haya caído la endometriosis, encía, tripa, pulmón, bla, bla, bla. Cada día 0, 28, 1 por ahí, le va a doler hasta su reputa madre. Porque no nada más es en el útero, sino es en todo el triperío, con los síntomas vagales, con convulsiones, con donde esté, y un dolor impresionante. Entonces, está muy subdiagnosticado la adenomiosis y endometriosis. Si tú, mujer, tienes un dolor impresionante que te incapacita y te haces bolita y no puedes, lo más probable es que tengas una de esas dos. No pasa nada. Con el gine, y ahí te dan tratamientos y hormonales y la chingada, y se puede tratar. Tratamiento definitivo, la microablación o la X. Agarran un cauterio, abren y empiezan a quemar. O, si es adenomiosis, quitan el útero y se acabó. Obviamente, después del periodo fértil y que ya no quieren hijos y consentimiento y todo este pedo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tema fácil? Excelente. Siguiente. Cáncer de mama. El cáncer de mama, muy complicado. Vamos a hacerlo rápido. Hay dos tipos de cáncer de mama, el ductal y el lobulillar, hablando. Y de esos podemos dividirlos en in situs y lo que son infiltrantes. In situs todavía no pasan la membrana basal, son los de mejor pronóstico, todavía no son invasores, por ende, si yo lo quito, curación, pero si tengo invasor, ahí ya le tengo que dar quimioterapias y etcétera, etcétera, etcétera. Cirugías más agresivas, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el más común? Espérenme. Soy hombre, o escucho o explico. Soy unitask. De la verga. Me pasa de verga el pinche. Ay, Dios mío, es por la renta barata, Dios. Ya. Entonces, ay, güey.
Entonces, ¿en qué estaba? Creo que iba a decir algo que, ¿cuál es el más común o algo así? Sí, el más común. Gracias, gracias. ¿Cuál es el más común? ¿El ductal o el ovuliar? Es pregunta. El ductal. El ductal infiltrante versus el ovuliar. ¿Cuál es de mejor pronóstico? ¿El ductal o el ovuliar? El ovuliar. El ovuliar. Exactamente. ¿Cómo sé esto? Ahorita vamos a tomar un tema más adelante. Entonces, el cáncer en sí, ya sea ductal o ovuliar, el carcinoma de mama, podemos distinguirlo histológicamente, bueno, primero macroscópicamente o clínicamente, porque la mujer en sus chequeos se detectó una bola adherida, plenos profundos, todas estas cosas malignas, que si no duele, que si en el cuadrante superior externo, principalmente de la glándula mamaria izquierda, que si no se mueve, que si la retracción del pezón, que si la piel en naranja, que bla, 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 cosas que ya saben. Se va a la toma de radiografía, a la mamografía, y ven una bola espiculada, bla, 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 etcétera, que la pueden medir con la clasificación de... con el sistema de... BIRATS. El BIRATS, que te lo clasifica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 que si confirmado, no confirmado, 4, 5 malignos, 6 confirmado por biopsia, y si tienes menos de 35 años, ¿qué te haces? Ultrasonido. Ultrasonido. Y si yo, ¿a qué edad empiezo con el screening de cáncer de mama? 40. A los 40, póngale 35. ¿A los 40 según quién? No me digan salud pública, por favor. Medicina preventiva, ¿no? 35. Vamos a hacer medicina bien y no medicina de México. 35. El screening de mama empieza a los 35. Recuerden que salud preventiva, salud pública y epidemiología son materias basadas en normas oficiales mexicanas. Esas normas están sesgadas por presupuesto nacional. Entonces, ¿quieren hacer medicina bien? Váyanse a medicina basada en evidencias 35. Pero, oh sorpresa, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 40. ¿Cuántos años para atrás? 10 años. 10 años. 10 años. Empiezas con el screening a los 30, haces 5 años de ecografía y luego mamografía por la densidad de la mama. Bien, se detecta la bola. Se hace una biopsia con trucut, unos picotazos, unos chorizos de tejido. Truc, 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 truc. Envió a Pato y yo diagnostico carcinoma ductal infiltrante. Esto lo puedo diagnosticar. El cirujano se alarma porque ya vio que no es un fibroadenoma, porque vio que no son cambios fibroquísticos, porque vio que no es una mastopatía diabética, etc. Dice, madre, ese es un cangrejo. ¿Qué le voy a programar? Una mastectomía radical con ganglio centinela. Para saber si le saco o no, ¿qué? La axila. Exacto. Si yo voy a hacer una mastectomía a mamá, yo no sé si ya dio o no metástasis a ganglios linfáticos, o sea, el proceso axilar. Por ende, inyecto azul de metileno, que lo absorbe el tumor, lo filtra por ganglios linfáticos. El primer ganglio linfático se llama ganglio centinela y es el que va a ir a buscar en primera instancia el cirujano, sacarlo, mandarlo a una biopsia transoperatoria o BTO y yo decir en 15 minutos, cáncer sí, cáncer no, o positivo o negativo para metástasis. Si yo digo negativo para metástasis, el cirujano saca la mama y se acaba la cirugía. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que está negativo el primer ganglio. No va a dar ninguno positivo en niveles arriba. ¿Sí estamos de acuerdo? Viéndolo como estaciones. No me va a dar positivo Mitras y Talleres
Si la estación Hospital y Cuauhtémoc está negativa, a los que se mueven en transporte público. ¿Muy bien? A huevo, soy de barrio. Entonces, si yo digo negativo en la primera, ni en la segunda ni en la décima van a estar positivos. ¿Por qué? Porque van por estaciones. Pero si yo digo positivo para metástasis, el cirujano está obligado a sacar la mama y toda la axila, todo ese cúmulo de ganglios con grasa para poder estadificar bien. Tamaño tumoral, nódulos linfáticos positivos o negativos para metástasis. ¿Cuál es la complicación de que le saque el proceso axilar o los ganglios? El drenaje linfático. Linfedema en todo el brazo. Pero, costo-beneficio, sácaselo. Y así poder dictar también el tratamiento como de que no le dejes un cangrejo por acá. Entonces, sacado eso, yo lo estadifico, lo diagnostico bien, tamaño, todo, una mamota así, es un pedo procesarlas, X, igual que los colon, su madre. ¿Qué estudios debo de pedir para ofrecer un tratamiento blanco y específico a células tumorales? Si es estrógeno dependiente, algo así, ¿no? El panel de mama de N-inmunohistoquímica, que comprende de 4 cosas. Estrógeno, progesterona, HER2-Neu y Ki-67. Las 4 para poderlo clasificar en la clasificación molecular de mama. ¿Para qué? 2 objetivos: el pronóstico y el tratamiento del paciente. Si yo, por ejemplo, veo receptores de estrógeno y progesterona positivo, HER2-Neu negativo y Ki-67 abajo del 14%, esto cae en un luminal A. Y este es el de mejor o peor pronóstico. Mejor. ¿Por qué? Porque es el que más se parece a la mamá. Correcto. Es el que más se parece a la mama y por ende se está comportando bonito. Es un cangrejo, pero es el que mejor se comporta. Y nos da la ventaja en que saber que son hormonodependientes, están dando positivos a esos receptores de estrógeno en el núcleo y poder atacarlo con un inhibidor de los receptores de estrógeno llamado tamoxifeno. Si salen negativos, me bloquea esa opción. Si sale HER2 positivo, es de peor pronóstico porque el HER2 positivo traduce la amplificación de un gen, que es el RBB2, se expresa en proteína HER2, en la membrana citoplasmática, pero esa sobreexpresión de los receptores en la membrana ofrece un tratamiento blanco llamado trastuzumab, AB al final por antibody, anticuerpo monoclonal, trastuzumab o nombre comercial Herceptin. Entonces, sí baja el pronóstico, pero nos puede propiciar a una terapia blanco. Y el Ki-67 es qué tan rápido se está dividiendo el tumor. Se hace un corte en 14%, mayor de 14, alto grado, menor de 14, bajo grado. ¿Dudas hasta aquí? Doctor, ¿puede repetir lo del tamoxifeno? Sí. Si tú tienes receptores de estrógeno y progesterona positivos, significa que son tumores que responden a hormonas. ¿Dónde se expresan los receptores de las hormonas? Estrógenos en el núcleo. Entonces, si tú tienes receptores de estrógenos y progesterona, principalmente estrógeno, en el núcleo, tu lógica va a ser inhibirlos con un inhibidor de los receptores de los estrógenos llamado tamoxifeno, en lo cual se añade ese medicamento a la quimioterapia básica, por así decirlo, lo añades y puedes atacar específicamente a esas células. Igual con el HER2. Añades el Herceptin o el trastuzumab y atacas principalmente esas células. ¿Sí? Sí, gracias. Nada. ¿Dudas?
Cáncer de testículo. El cáncer de testículo es, es un grupo de neoplasias muy grandes, pero la que vamos a ver aquí se llama tumor germinal mixto, que es el tumor germinal más frecuente, no puro, ojo, porque es una combinación germinal mixto, de 5 cosas. ¿De qué te ríes, Mauro? Sí, o sea, es que si yo les digo, ¿cuál es el tumor germinal puro más frecuente? Pues el seminoma. Pero ¿cuál es el tumor germinal más frecuente en sí? El germinal mixto. Es una combinación de 5 cosas. Puede ser de 2 o más. Seminoma, coriocarcinoma, tumor de células de senos endodérmicos, carcinoma embrionario y teratoma. De hecho, estos tumores, cuando lo ves una combinación, una sopa ahí de un pedacito de seminoma y al ladito hay un cartílago y un diente y luego al lado ves carcinoma embrionario y luego ves un pedazo de placenta. Y es un cagadero el tumor. Entonces, este tipo de tumores se da principalmente, por ejemplo, en personas ancianas abandonadas, alias los de los asilos en México, que ya ven que los viejitos están bien abandonados en los asilos aquí en México, a menos que pagues. Y como quiera, tienes que estar bien al tiro. ¿Por qué? Porque el viejito empieza con problemas para orinar, porque no los cuidan, y ya, de repente ven que el viejito tiene un huevo de dinosaurio, literalmente, el tamaño de una cabeza, y dices, ¿qué pedo? Entonces, ahí tengo varias fotos, son impresionantes, como los que vieron la serie de dinosaurios, la de Charlene y el nene consentido. Ah, huevo, ahí está. Ya ven que hacían huevos y hacían unas pinches cosotas de que o los picapiedras. Haz de cuenta que sí están viendo el testículo de un viejito. Y dices, no, y tú empiezas, no mames, ¿cómo se dejó esto así el señor? Y la chingada, y empiezas a ver el contexto y dices, son viejitos que están en el asilo, que no les ponen atención, que no les detectan eso, sino que es cuando ya empiezan a tener problemas para orinar, cuando dicen, a ver, ¿qué onda? Y ¡pum! Pinche huevón así, bien grandote, cangrejo. Entonces, hacen orquiectomía, lo quitan, y podemos ver estos 5 componentes que están caracterizados por seminoma con la expresión de CD117 o c-KIT, con 2 poblaciones principalmente de células. Una, las seminomatosas, que parecen huevos estrellados con linfocitos entre estos, entre pequeños vasos sanguíneos. Se acabó. CD117 positivo. Se los van a preguntar, CD117 o c-KIT. 2, teratoma, que ya saben que es compuesto por 3 tipos de tejido, endodermo, mesodermo y ectodermo. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro en ese componente de teratoma neuroectodermo o neuroepitelio? ¿Cómo le denomino ese teratoma? Inmaduro, y es más maligno. Es un maligno sobre el maligno, o sea, está cabrón. Entonces, principalmente encontramos cartílago, hueso, pelos, piel, tiroides, principalmente cartílago. 3, senos endodérmicos. Los senos endodérmicos se ve como pequeños grupos celulares en forma de tiritas, o glomérulos o alveolos, por así decirlo, simulando un pulmón, es como muchos huecos, pero tiene algo muy característico. ¿Cómo se llaman esas madres que encontramos en senos endodérmicos? Cuerpo del Duvalín. Exactamente. De Schiller-Duval. Cuerpos del Duvalín, ahí para que se acuerden. No se los van a poner como yo, así ojete de que todo eran 4 nombres iguales y a ver qué encuentran. No, les van a poner cosas muy Schiller-Duval, cuerpos de Russell, no, yo qué sé. Pues acuérdense de ese, los cuerpos de chinga Duvalín o como quieran decirle, que son vasos sanguíneos y alrededor células tumorales haciendo un penacho. Hay otro que es el carcinoma embrionario, que es más primitivo, más maligno, que expresa antígeno carcinoma embrionario, que expresa lo que es senos endodérmicos.
Alfa-feto. Alfa-feto proteína medible en sangre. Carcinoma embrionario, antígeno carcinoma embrionario. No lo vayan a confundir con alguna patología de colon o algo así. Y la otra la de Schiller-Duval, que te da alfa-fetoproteína elevada, ¿con qué puedes confundirlo en sangre? ¿Con alguna patología en dónde? ¿En hígado? En hígado, exactamente. Entonces, quitando eso, entramos a carcinoma embrionario. Más primitivo, más feo, cordones de puras células sin cuerpos raros, sin alvéolos, más sólido. Feo. Y el tipo o el grupo tumoral más, ya no feo, ojete que te puedes encontrar, ¿cómo se llama? Coriocarcinoma. Coriocarcinoma. Si te encuentras una sola célula del coriocarcinoma, ese paciente va a tener peor pronóstico. ¿Y esa madre qué secreta? La coriónica humana. La coriónica humana. ¿Te das cuenta que estás viendo placenta? Sin sitio trofoblasto, todas esas cosas. La hormona del embarazo. Ahora, se acabó una palomita de las amarillas. Ahora, sí les conté la anécdota del vato que orinó en una prueba de embarazo. No se acuérdense de eso. El vato que decía, no, la prueba de embarazo de mi novia está mal. Y el vato le orinó, salió positiva. Dice, ¿ves? Está mal. Y el médico, verga, güey. Cangrejo en el huevo, güey, y del gacho, güey. Entonces, pues qué mal pedo, ¿no? Porque desde ahí vas diciendo, güey, madre soltera, papá afinado, jóvenes, bla, 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 bla. Y sí, es una verdad, dices, madre santa. Tú lo ves aquí desde que, de broma, pero si tú te ves a más futuro es el chavito ya muerto, porque es de muy feo pronóstico, la mamá con un niño. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Siguiente, cólera. Cáncer de colon, cangrejo en la cola. El cáncer de colon principalmente da a viejitos. Ojo, hombres viejitos, hombres de 60 años. Si tú te sales de esa estadística, es otra cosa. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una mujer joven con cáncer de colon, ¿qué tienes que pensar? ¿Sus antecedentes? ¿Pero qué síndrome? Lynch. Un síndrome de Lynch. Si tú ves a un paciente con cáncer de colon en el lado derecho o en el colon ascendente, ¿qué debes de pensar? Si ese lado derecho es el síndrome de Lynch, ¿no? Lynch también. Entonces, derecho, mujer, joven y de tipo mucinoso son para pensar en el síndrome de Lynch. Si te doy todas esas, haz de cuenta que agua pasa por mi casa, es síndrome de Lynch. Y si quieres del otro, del normalito, es tipo intestinal, izquierdo, hombre y pues ya grande, 60 años. Pero así no son las cosas. Yo te voy a decir, hombre de 35 con cáncer de colon en el lado derecho. No por eso vas a decir, es que es hombre, es del normal. No, está muy joven. Tienes que sospechar síndrome de Lynch con los criterios clínicos de Ámsterdam, donde se consumen drogas legales, así me acuerdo. Criterios de Ámsterdam son criterios clínicos y paraclínicos para poder sospechar de un Lynch. ¿Cómo vamos a confirmar un síndrome de Lynch? ¿Por qué pasa? ¿Mutación en dónde? Por inestabilidad microsatelital. Y esa inestabilidad microsatelital es la mutación de 4 genes, o uno de los 4. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Obviamente, el síndrome de Lynch no nada más es cáncer en la cola, derecho, mujeres, bla, bla, bla. Es cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de estómago, cáncer de cola, cáncer de páncreas,
etcétera. Y hay muchísimos, pero los principales, cola y endometrio. Pasen. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Nada? La de las mutaciones que dijo son de síndrome de Lynch. Correcto. Ok. De inestabilidad microsatelital. Dejando eso a un lado, porque se los pueden preguntar, vámonos al normal. Hombres, izquierdo o descendente intestinal y ancianos. Y estos van a empezar a presentar sintomatología de disminución en el calibre de las heces, como en cintilla. Ya les expliqué el efecto Playdol, que es como... ¿Alguna vez han visto ese capítulo de South Park donde se meten como unos moldes en la cola y hacen figuritas? Nunca han visto eso. Ya estoy pasando de barrio, ¿verdad? Chingado. Bueno, o pónganle moldes anales en Google y aparece, chingos mi madre, si no, moldes anales. Pero es el mismo efecto. El punto es que el molde es un tumor que está principalmente en rectosigmoides, en la cual hay estrechez de la pared y la caca adquiere esa forma, dando un aspecto acintado muy delgado, que es por la compresión del tumor. Es una chista, es para que se acuerden. Entonces, ¿cuál es el chocolate? ¿El chocolate? Es que lo busqué y me salieron unos chocolates. Sí, chocolate. Sí, qué rico, chocolate. Sí, lo pruebas, ahí te alcanzo. Ahí les va. ¿Cuál es la sintomatología del paciente? Cambios en los hábitos evacuatorios. Quiere decir que unos días trae diarrea, pero principalmente va a estar estreñido. Son viejitos estreñidos. Y entonces, de tanto tumor que es, principalmente de tipo anular o en servilletero, que ya lo vieron en rayos X, por compresión de toda la pared en la circunferencia total, de repente va a estar tan estreñido que no va a hacer caca. Ay, güey, que respondió su conversación del grupo 2, Rodrigo Vázquez Zamora. Bueno, ahorita lo veo. Es que ahí está. No va a hacer caca y se va a obstruir y va a empezar a hacer acumulo de caca en todo el colon y se puede perforar y puede causar peritonitis y se puede morir. Entonces, antes de llegar a eso, se reseca. Hacen el TAC, hacen la radiografía, signo en manzana mordida, signo en servilletero, como quieran, todo eso que ya saben. Lo sacan. El principal subtipo de tipo de cáncer es el tipo intestinal. Doctor, pero estamos en intestino. Ojo, hay un tipo mucinoso y si hay un tipo mucinoso, sospechan el síndrome este. ¿Por qué ocurre el cáncer de colon? Por una mutación del APC, del este gen llamado APC que propicia adenomas, cosa que no vemos en el síndrome de Lynch, porque son otros genes. Si tú tienes un colon con muchos pólipos o zonas de adenoma o premalignas, ojo porque te va a hacer cangrejo. Y hay un síndrome familiar llamado síndrome polipósico familiar, que es más de 100 pólipos adenomatosos, ojo, no pólipos hiperplásicos o inflamatorios, no, adenomatosos, y estos pacientes quítale todo el colon, desde el ilion hasta el ano, sin dejar recto, todo, porque si dejas un pedacito de mucosa intestinal, un pedacito te va a hacer cáncer en el 100% de las veces. Entonces, fuera de esto, quitas, empiezas a ver si el tumor está en mucosa, submucosa, muscular, serosa, o ya se fue. Y como es carcinoma, ¿cuál es el primer sitio de metástasis de este tipo de cangrejo? Ganglios. Ganglios linfáticos. ¿De dónde los voy a resecar? Del mesenterio, de la grasita que tiene todos los vasos sanguíneos unidos al colon. Está el colon y todos los vasitos que están alrededor, con la grasa. O el mesorrecto o el mesoapéndice, ¿dónde está el tumor? De la grasa. Y nos sirve igual para el estadiaje, que sí, para poder dar tratamientos con vincristina, que ciclofosfato, X, radioterapias, etc, etc, etc. ¿Dudas?
Excelente. Faltan 3. Venga, cirrosis. La cirrosis es una enfermedad. Vamos a llamarle cirrosis nodular hepática. La cirrosis es como decir fibrosis. Hasta suenan igualito. Fibrosis, cirrosis. El pedo es que la cirrosis es del hígado. Y cada vez en todo el cuerpo que vean fibrosis es irreparable. Entonces, si yo tengo fibrosis en el hígado, alias cirrosis, es irreparable. Oye, que si tengo hepatitis, quítatela o te va a dar cirrosis. Que si tengo esteatosis, quítatela o te va a dar cirrosis. Se quita el 100%, son reversibles. Pero si tú entras a cirrosis o a empezar a hacer este tejido fibrótico, ya no hay para atrás. Y hay varias complicaciones. Se puede dividir en 2. Bueno, causas hay muchas. Alcoholismo, criptogénica, autoinmune, por esteatosis, por cangrejos, por hierbas, por lo que quieran. Principalmente alcoholismo. También por virus. Los virus de la hepatitis. Principalmente alcoholismo. Catarrillo. ¿Una ches o qué? Le voltearon en chinga uno. Aló. Cuando quiera. ¡Hala! Cuando se vuelva presencial. Ahí alguien publica en el grupo, una ches. Y yo, yo les pongo feria. Yo jalo, yo soy bien jalador. Ahí tengo unas en el frigobar. Más bien el odias. Bueno, seguimos porque no acabamos. Se puede dividir en 2. Macronodular y micronodular. ¿Cuál era el punto corte de macro y micro? ¿Cuál era el punto qué? Corte. Para decir. Era 3, ¿no? 3 qué. Es de 3 3. milímetros o 3 centímetros. Ay, no sé. Milímetros, ¿no? Milímetros. Chiquititos. Porque hay muy chiquititos y hay grandotes. 3 milímetros. Y hay diferentes etiologías. Que si es por el embarazo, que si es por virus, que si es por alcohol, que sí. Y los puedes diagnosticar así. Bueno, no diagnosticar, pero ir orientándote. 3 milímetros. ¿Con qué tinción podemos ver las áreas fibróticas? El tricrómico se pinta azul la fibrosis y rojo el tejido. Entonces está bien bonito y bien distintivo. Ahora, estos pacientes cuando tienen cirrosis, ya sea por cáncer, ya sea por alcoholismo, ya sea por virus, por lo que quieran, al tener cirrosis, como les dije alguna vez, estás teniendo problemas, tienes tapado el filtro del cuerpo, que es el laboratorio, que es el hígado. Por ende, toda la circulación que va antes no va a poder llegar bien. ¿Cuál es la circulación? Que llega al hígado. La portal. La porta. Por ende, hay una elevada concentración, o bueno, empieza a subir la presión hidrostática de la porta, haciendo que se salga el líquido, ocasionando ascitis. 2. Elevada presión en la porta, visualmente como varices, como cabeza de medusa, como venas dilatadas, almorranas. Ahora, para el otro lado, varices esofágicas que protruyen a través de la mucosa esofágica y son muy frágiles. ¿Qué puede ocurrir? Que sangren. ¿Y qué puede ocurrir? Que se muera el paciente desangrado. ¿Por qué? Porque en el hígado se producen 2 cosas principalmente de la sangre, 2 cosas principalmente. 1, la albúmina, y 2, factores de coagulación. Por ende, si te rajas la varicis esofágica, es muy difícil parar ese sangrado. Y se te muere el paciente. Por ende, tienen que intervenir los gastroenterólogos, y poner cola loca. Sí, cola loca. O cianocrinato, que es la sustancia activa del cola loca. Parece reba, yo lo sé, pero todo lo que les cuento es real. ¿Y si pega de locura? Sí. Luego, así, pum, lo pegan y pff. Si quieren, pónganle al ratillo en YouTube.
Ojo, no pongan plastiloca. No, pónganle en YouTube cianocrinato, varices y van a ver cómo llegan y le tiran un chorrito y se cubre así y para de sangrar. Ahora, método de pobres, eficaz pero médico y funcional y los va a librar. Cuando tengan una herida difícil de cerrar y quieren cerrarla en chinga, cola loca. Suena a pedo. Cola loca. Y si se ponen a investigar en los botiquines de los del ejército, traen cola loca. Pero no hay alguna infección o algo así. Pues más vale eso que morir desangrado. Luego ahora, si se cae mi sobrino, le voy a echar cola loca así de sobre. Ah, no, o sea. Digo, una abierta así, una incisiva machín, o una penetrante, o algo así que, ¡a la madre! Échale cola loca, ¡pum! Unos. O sea, lávala, échale cola loca, se acabó. Yo siempre voy a cargar cola loca en mi bolsa. Doctor, Y donde tengas peligro. Mande. ese también se puede usar en las angioplastías, ¿no? Las angioplastías lo usan mucho los vasculares. Sí me tocó ver una vez en una sala de hemodinamia ver que pusieron cola loca porque no había el histoacril que usaban y me pusieron cola loca. Mexicanadas. Sí. Pero que sirven. Parece, como dice el Franco Escamilla, parecen chiste, pero son anécdotas. Oh, sí. Entonces, problemas para coagulación, problemas de hipertensión, problemas de cicatrización, puros pedos. Aúnale que te empieza a dar encefalopatía hepática. Por falla de este órgano, empiezas a elevar, que si la LT, AST, empiezas a producir pedos en el pH, bla, 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 empiezas a ponerte bien locuaz, caes en encefalopatía hepática y te puede ocurrir o una falla multiorgánica o X, un coma, chingada. Pero bueno, más que de la enfermedad, porque puede tener varias etiologías, son las complicaciones. ¿Dudas? No. Siguiente. Uy, fácil, papilar de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides es el principal cáncer de tiroides o el más frecuente. ¿Por qué? Son 4 principalmente. Papilar de tiroides, folicular de tiroides, medular de tiroides y anaplásico de tiroides. Entonces, papilar. ¿Qué gen? Papilar. ¿Cuál es el MET? Exactamente, meten las papilas, el MET. Entonces, afectación de este gen te va a producir un cáncer papilar de tiroides. ¿Por qué te puede ocurrir un papilar? O un cáncer de tiroides, o un cáncer de huevo. Siempre se los dije. Radiación. Radiación, cúbranse. Entonces, estímulos constantes de radiación ionizante te puede provocar a la larga que produzcas un cáncer de tiroides con aumento de la glándula tiroides, que puede ser frío o caliente, principalmente frío, o sea, pura bola, sin síntomas. Y este es de crecimiento rápido, por lo cual te puede comprimir tanto tráquea, yugulares, carótidas o hasta esófago. Ahora, aquí el tratamiento es, bueno, primeramente el clínico va a ver con un ultrasonido, va a tomar una biopsia por aspiración de aguja fina o BAF, o X, picotazo con jerinda, chupada de líquido y lo manda papato, en palabras burdas, y nosotros con el puro líquido tenemos que diagnosticar más o menos qué chingados es, benigno, maligno, folicular, papilar, y se acabó, o insuficiente. Y a esa cosa, ¿cómo se le llama? ¿Clasificación de qué? TIRADS. No, esta es la radiológica. Yo te hablo de la histológica. Bethesda. Ya no escuché. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la clasificación histológica
de la biopsia por aspiración de aguja fina de la examinación del líquido. Ah, sí, tengo clasificación Bethesda. en tiroides. Bethesda de tiroides. Ojo, en cervix, de las lesiones, ese bajo y alto grado, me regresé 5 temas o 8 temas, es la clasificación de Bethesda en cervix, porque es una citología en cervix. Ahorita estamos en citología en tiroides. Es lo mismo, Bethesda. Obviamente es otro librito, Bethesda de tiroides. Entonces, al yo decir, ¿sabes qué? Bethesda 4, Bethesda 3, Bethesda 5, etcétera, etcétera, es una orden directa al cirujano a decir, quítale un lóbulo, quítale toda la tiroides, quítale, no le quitas nada, dale seguimiento, toma una nueva biopsia, etcétera. ¿Sí se acuerdan de ese cuadrito que venía? De que si reportas un Bethesda 3 es indeterminado y es seguimiento. Si reportas un Bethesda 4 es un lóbulo porque es probablemente maligno, en el 80 y tantos %. ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, es una orden directa del cirujano. Le quitan la glándula tiroides y podemos encontrar en la tiroides bolas o todo el crecimiento, dependiendo del tumor, duro o suave, porque pueden estar calcificados. Acuérdense que hay calcificaciones dentro del cáncer de tiroides llamados como cuerpos de Samoma. Cuerpos de Samoma. Cuerpos de Samoma que se pueden ver microscópicamente. Por ende, cuando vayamos partiendo la tiroides, podemos ahí encontrar calcificaciones. Si lo miramos histológicamente, ¿cuál es el criterio principal que vamos a ver histológicamente en el cáncer de tiroides de tipo papilar? ¿Puede repetir? ¿Cuál es la cosa principal histológica en el carcinoma papilar de tiroides? Los ojos de Las Anita. células de ojos en Anita. Los núcleos de ojos en Anita la huerfanita. O núcleos vacíos, blancos totalmente. ¿Por qué? Porque aún así llamándolo carcinoma papilar de tiroides, y si se las quiero poner de libros, es un cáncer que forma papilas en la tiroides con ojitos en Anita la huerfanita. Hay una subvariante, no se la van a aprender, pero hay una subvariante que se llama carcinoma papilar de tiroides variante folicular. ¿Qué quiere decir? Que parece una tiroides normal, puros folículos. La única diferencia es que tiene ojos en Anita la huerfanita. Y con solo eso ver, yo diagnostico un cáncer papilar. Pero no tiene papilas, doctor. Es un papilar. Entonces, lo principal o el criterio son ojitos en Anita la huerfanita. Le quitas la tiroides, le das yodo radioactivo de tratamiento y cuál es la sustancia que vas a medir en sangre periódicamente para ver si no hay recurrencias del cangrejo. Tiroglobulina. La tiroglobulina. Tú midiendo la tiroglobulina te vas a dar cuenta de, ay, güey, el cáncer regresó. O ahí se la lleva el paciente. Carcinoma papilar de tiroides. Carcinoma, ¿a dónde da metástasis? Ganglios. Sí, a los ganglios regionales. A ganglios linfáticos. Exactamente. Acuérdense, cada que vean carcinoma, ganglios. Cada que vean sarcoma, sangre. ¿Dudas? No. Hay que Último tema. La mutación, la de BRAF V600E y eso. Sí. El BRAF 600C. ¿Cómo era? Es BRAF V600E. BRAF V600C. ¿En qué patología? Pues es que yo aquí tengo, o sea, en la de papilar tengo de que HET-MET, RAS, la mutación esa que es BRAF V600C y un reordenamiento de RET y PTC. Las principales dos, BRAF V600C y CEMET. Y CARRAS si te pones muy clavado. Ya preguntarte por reordenamientos y ya es
Está bien si te los aprendes, vas de gane. Ya me lo Pero con ¡Puta madre! ya con esos dos, ya vas de gane. Ok. Último tema. Carcinoma de células pequeñas indiferenciadas de pulmón. Cada vez que vean células pequeñas, tienen que... este tumor está muy relacionado a lo que es el tabaquismo. Tienen que pensar en que secretan hormonas. Y si secretan hormonas, ¿qué características tienen el núcleo? Es la de sal y pimienta, ¿no? Pero no me acuerdo bien cómo se llama. Así, núcleos en sal y pimienta, que son puros grumos blancos y puros grumos morados, como sal y pimienta. Y eso te habla de un tumor que secreta hormonas, ya sea neuroendocrino, carcinoide, X, secreta hormonas. ¿Cómo vamos a encontrar al paciente? No lo sé. Dependiendo de la hormona que esté secretando. Puede estar rojo y con diarrea, puede tener insulina alta, glucosa baja, o al revés, con glucagón, con bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál era el síndrome de este tipo miasténico gravis? Que habíamos dicho, Ehlers-Danlos, ¿cómo? Ehlers-Danlos. Lambert-Eaton, ¿no? ¿Esa cómo? Lambert-Eaton, algo así. Lambert-Eaton, Ajá. que es un tipo de síndrome miasténico, que es como un síndrome paraneoplásico, que te va dando una parálisis de inferior hacia superior. Y este tumor de células pequeñas indiferenciadas de pulmón, lo podemos, ¿cómo se dice? Confundir histológicamente con varias cosas. ¿Qué otras células son chiquitas, redondas y azules en el cuerpo y neoplásicas? En un adulto. Ojo, no en un niño. Digan lo que sea, no pasa nada. No estoy calificando, las calificaciones ya las tienen. No me acuerdo. Basófilos. No. Un linfoma. Puros linfos. Y son células pequeñas, redondas y moraditas o azules. Pues es un diagnóstico diferencial, ¿no? El linfoma. Exactamente. Cada que vean diagnóstico diferencial es un sinónimo de decir, ¿con qué lo puedo confundir? Pero en palabras bonitas y médicas, ¿no? Palabras correctas. Entonces, un linfoma. Yo no les voy a hablar de un neuroblastoma, retinoblastoma, rhabdomyosarcoma, pues sí, estas madres, porque son más patologías del niño. Un carcinoma de pulmón de células pequeñas indiferenciadas más del adulto, fumador. Ahora, ¿con qué otro lo puedo confundir? Con el linfoma. Y estos dos tumores, bueno, X, tienen un fenómeno que es de aplastamiento en las células. ¿Cómo se llama? Azopardi. Azopardi. Entonces, cuando tú ves un tejido, yo le digo, azopardeado, dices, ay, güey, esto es un linfoma, esto es un tumor de células pequeñas indiferenciadas de pulmón, esto es un Ewing, esto es lo que sea, pero es de la familia de células pequeñas, redondas y azules. Y si estamos en pulmón, nos vamos por frecuencia con este. Entonces, si hablamos de que secretan hormonas, en microscopía electrónica, ¿cómo lo vamos a ver? Núcleos de sal y pimienta. No, eso es en microscopía normal. Se ven gránulos, ¿no? Gránulos, ¿de qué color? Pequeños, redondos y azules. No, esos son. Ahí les va. Histología normal. Veo muchas células pequeñitas, redonditas y azules. Normal, H y Y, las moradas y así. Me acerco más, pero siguiendo normal, y veo los núcleos como granulares en sal y pimienta. Si me paso electrónica, voy a ver gránulos negros o electrodensos que son hormonas que van a ser secretadas.
Si me voy a inmunohistoquímica, ¿qué va a dar positivo? Cromogranina A, sinaptofisina y ¿Dónde? ¿Es el para el diagnóstico? ¿Esos son, no? Y enolasa neuronal específica. Esos tres más un TTF1. Sí, porque si yo te digo estas tres más un CDX2, te digo tumor neuroendocrino en colon, en apéndice secal, chingue su madre. Pero yo te doy una extra, TTF1. Y el TTF1 por origen embriológico nos pinta pulmón y tiroides. Pero estamos en pulmón, por lo cual confirma que es un tumor de pulmón y que es neuroendocrino y que está horrible, por eso está indiferenciado, o grado 3 o 4. Diagnóstico: tumor de células pequeñas indiferenciadas de pulmón. ¿Dudas? Esto es lo importante nada más. ¿Puede repetirlos, doctor? Cromogranina, sinaptofisina. Cromogranina A, sinaptofisina, enolasa neuronal específica, o N. Yo prefiero darle un Ki67 para ver si es bueno, moderado o feo, pero X. Con esas tres diagnosticas un neuroendocrino. Y TTF1 para ver si es de pulmón. Realmente si es de pulmón o es una metástasis. Si te sale negativo búscale, cabrón, porque de pulmón no es y es una metástasis y te avientas un charco ahí. Empiezas a jugar al juego de dónde quedó la bolita y es un cagadero. Tienes que pedir 20 inmunistoquímicas, que si es hombre, que si viene de colon, de testículo, y empiezas a hacer tinciones, que si es mujer, gata 3 para mama, que si sea 19-9, que si 15-3. Es lo bonito de acá, es jugar al detective en el cuerpo humano. ¿Dónde quedó la bolita? ¿El CD56 también es para el diagnóstico o ese no? CD56 te puede pintar también en lo que son los neuroendocrinos. Yo no lo utilizo tanto porque te puede dar también positividad para otras células de tipo inmunológicas. Pero las que tienen bien así, bien, con dos, cromogranina A y sinaptofisina. Y algunos arriesgados, aventurados, nada más piden cromogranina. ¿Y ya? Ok, gracias. ¿Dudas? 2 orotas. Porfa, estudien. ¿Van por el 100? Estudien de